Razonemos un poquito. Jesús hecho en Roma, pero en verdad hecho en Babilonia. Te lo explico. El que solidificó cristianismo fue Constantino. Él tenía el imperio romano en ese tiempo. Constantino adoraba el dios sol, por eso él mudó de sábado a domingo, que es el día de adorar el sol. Constantino adoraba a Nimrod, que es el dios sol, Semiramis, que era la Virgen Perpetua, y el niño Dios, que es Tamuz. Él ordenó a compilar todos los textos de la Biblia cristiana. Constantino. Cuando uno lee la Biblia cristiana, se da cuenta que le echan la culpa al judío por la muerte de Jesús. Cuando Jesús, él tiene su propia culpa por hacer el ataque terrorista al templo. Los romanos lo clavaron, lo mataron. No fueron los judíos. Jesús, por su propia acción de ataque terrorista, Jesús era un celote. Pedro era un celote. Judas era un celote. Nicodemos era un celote. Jesús le dice a Pedro, vende tu ropa, cómprate una espada. Ese es un acto de celote. Canaín se llaman. Jesús dijo, el que no cree en él, que se lo traigan frente a él y lo decapiten. Que él quería que este mundo estaría ardiendo ya. Ese fue Jesús. Cuando Isaías 11, el verdadero Mesías trae paz mundial, Jesús está hablando totalmente contrario. Él dijo que venía a traer discordia entre padres e hijos. Te lo dijo. Cuando el libro Malaquías, hablando de la era mesiánica, con el verdadero Mesías, trae paz mundial y te lo dice, reconciliación entre padres e hijos. O sea, Jesús te está diciendo 100% lo contrario. El rabino Tovia Singer hizo un video bastante interesante que quiero comentar hoy. Él habla de los errores y horrores de la Biblia cristiana que son bastante raros. Te explico. La Corán, de acuerdo a la historia, se cree que fue un rabino que escribió la Corán. Este rabino fue forzado a escribir y puso errores leves que si tú sabes un poquito de historia y un poquito de la Biblia te das cuenta que son errores y te hace salir de la curiosidad de la idolatría que te están vendiendo de la Corán. Miriam, la hermana de Moisés, es la mamá de Jesús. ¿Cómo puede ser posible? Eso está escrito. Pero cuando uno lee la Biblia cristiana, tiene tantos errores leves que la gente ignorante no lo ve. Pero la gente que sabe la Torá lo encuentra y se sorprende. Les conté yo la primera vez que leí la Biblia cristiana. Ya había leído la Biblia hebrea 2 veces. Y cuando Jesús se le presenta a Tomás y le dice, mira mis manos, y le presenta los hoyitos, yo casi me caigo para atrás porque sabía que Zacarías 13, verso 6, se refiere al falso profeta con hoyitos en las manos. Para mí fue sorprendente, se me cayó la boca. Así que, y así hay muchos errores que son tontos. Steven, que está en el Espíritu Santo, él da 2 datos erróneos, bastante brutos. Él habla que Abraham fue enterrado en Shechem, pero en verdad está enterrado en Hebrón. Son 78 kilómetros de distancia. O sea, el Espíritu Santo que Steven está hablando está confundido. ¿Me entienden el punto? Steven menciona un número de gente que fueron a Egipto. La Biblia hebrea da otro número. La gente que no sabe la Biblia hebrea no lo ve. La gente que sabe la Biblia hebrea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me entienden? Así que vamos a hablar un poquito. Jesús hecho en Roma, pero en verdad Babilonia. Porque muchas de las cosas que Jesús hace y dice, en verdad tienen raíz babilónica. Obviamente Babilonia, que fue la religión primera contra Dios. En la Torre Babel, ¿se acuerdan? El dios Sol que embaraza a Semiramis, la Virgen Perpetua, la reina de Dios que es Alá, y el niño Dios que es Tamuz, que es Jesús. Ahí comenzó todo. Y después de la división de las lenguas, Bilbul, que Dios confundió las lenguas, entonces las religiones se expandieron, la misma religión con diferentes nombres. Por eso en Egipto la misma idea, por eso en Grecia la misma idea, por eso los nórdicos tienen la misma idea. Inclusive en México las religiones antiguas tienen la misma idea. Por eso, porque vienen de Babilonia.
Por eso cuando los españoles fueron a México y le hablaron a los nativos de cierta idea, ellos dijeron, es lo mismo. Obviamente muchos estaban en desacuerdo con las ideas y fueron forzados a la idolatría, pero por eso está la Virgen de Guadalupe, que es Semiramis. Como dije, Constantino, su punto era unificar su reino romano, así como Nimrod hizo, que estableció el primer orden mundial. Por eso la estatua de Daniel capítulo 2 comienza con Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que nos encontramos en ese exilio hoy. Y tal vez por eso el libro de Abdías habla que Roma va a acabar en estos tiempos con el arrepentimiento global y los sefarditas que están a cargo de decimar Roma. Eso lo dice el libro de Abdías. Los hijos de Sefarad, que son los sefarditas. Tal vez este arrepentimiento global va a provocar el fin de Roma, tal vez. Y Roma vienen todos estos sabores: católica, que es la mamá, los evangélicos, los mesiánicos, los nazratim, los testigos de Rayuac, los mormones. Pero también incluye Islam. Que recuerden que la Virgen Perpetua es Semiramis, pero la Reina de los Cielos, que es Semiramis, es Allah. Pero cuando uno lee la Biblia cristiana, el libro de Apocalipsis, errores brutales. Cuando uno lee las genealogías de Jesús, de Mateo y Lucas, uno se queda sorprendido de los errores y horrores. Sorprendente, increíble. Diferencia entre todos los libros proféticos y el libro de Apocalipsis. Dos errores rápidos. La guerra de Gog de Magog ocurre antes de la era mesiánica, de acuerdo a los profetas. De acuerdo al libro de Apocalipsis, ocurre después de la era mesiánica, o sea, 1000 años de error. De acuerdo a todos los profetas, el tercer templo va a ser establecido, la casa de oración para todas las naciones. De acuerdo al libro de Apocalipsis, no hay templo. ¿Me entienden? De acuerdo a la Biblia hebrea, el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. De acuerdo a la Biblia cristiana, un Dios embarazó a esta Virgen Perpetua y dio luz al niño Dios, que es la misma historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz. Solo cambiaron los caracteres. Obviamente Jesús existió, pero no fue nadie, pero fue usable. Podía ser usado su historia. El verdadero Jesús, ¿quién sabe cuánta verdad existe en la Biblia cristiana del verdadero Jesús? ¿Quién sabe? Porque uno se da cuenta cómo fue inventado los milagros. Muchos de los milagros no pasaron. Vienen de mitologías. La transfiguración es una historia de Zeus. La conversión de Pablo, y cuando a Pablo le habla de que Jesús está hablando dichos de paganos. Dice que Jesús está hablando, pero está usando dichos paganos. Hablarle a Jesús, el aguijón, qué sé yo, que eso viene de una obra literaria pagana. Como que no hay versos bíblicos para usar. ¿Me entienden? Tantos errores y horrores que uno se sorprende. Y todo es para favor de Constantino y mantener control del nuevo orden mundial que está estableciendo. Así como su ídolo Nimrod hizo. Y como dije, es la misma estatua de Daniel, capítulo 2. Comienza con Nimrod, que es Babilonia, Persia, Grecia, Roma, que nos encontramos hoy en día. Y Roma tiene su final ahora en estos tiempos. Tenemos que tener eso en mente. Eso es lo que viene en el siguiente plan de redención de Dios. Pero les pregunto, ¿cómo uno puede explicar todos los errores de la Biblia cristiana? Son abrumantes. La resurrección de Jesús, 5 diferentes historias. Y así son las historias de que Jesús se fue a un cementerio y encontró un loco fuera de Israel, el otro lado del lago de Galilea. Pero hay otra historia que fueron 2. Así son muchas historias. Jesús, la entrada triunfal, que en verdad están celebrando tabernáculos, pero 4 días antes de Pascua. Pero tabernáculo queda en septiembre y Pascua queda en abril. Un error brutal. Si tú no sabes los festivales bíblicos, no lo entendés, no lo ves. La entrada triunfal, están gritando, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslihana, Hashem sálvanos, Hashem sálvanos.
Están celebrando tabernáculo, es el último día de tabernáculo, que es septiembre-octubre. Pero dije que es 4 días antes de la Pascua, que es abril y mayo. Un error brutal, descomunal. Jesús entra en 3 diferentes formas en la entrada triunfal. En una de ellas anda con un burro y una burra. ¿Quién anda cabalgando 2 burros? Literal. Es decir, son errores izquierda y derecha de la Biblia cristiana. Cuando hice estudios de las 2 genealogías, la de Mateo va de Judá, David, Salomón. No hay problema. La de Lucas, Judá, David y Natán. Natán no tiene promesa mesiánica. La de Mateo tiene a Jeconías. Ok. La de Lucas tiene los hijos de Jeconías, pero no Jeconías. ¿Cómo puede ser posible? Y para rematarlo, los 2 terminan con José, pero José tiene 2 diferentes padres. ¿Cómo puede ser posible? Un error tan tonto. Y obviamente te dice que José, casado con María, Mateo 1:16, ella sale embarazada de otro. Ahí fue cuando inyectaron la historia de Nimrod. Pero de acuerdo a la Biblia cristiana, el papá de Jesús es samaritano. Juan 8:48 te lo dice. Juan 8:48 le dice a Jesús que tú eres samaritano. Jesús nunca lo niega. O sea, su papá es samaritano. Él fue judío por su mamá, porque la mamá da el judaísmo al niño. Pero la tribu no la recibió porque José no fue el papá. Y Jesús no fue Mesías, candidato mesiánico. Vino en el tiempo equivocado. El Mesías viene al fin de los tiempos. Siempre dice, en aquel día. Te lo dice, por ejemplo, Malaquías, que habla de la venida del Mesías. En aquel día. Ezequiel 37. Te habla que el Mesías viene antes de la guerra de Gog de Magog. Ezequiel 37. No 2000 años atrás. Así que todo esto fue hecho por Roma, vía Babilonia, para poder engañarte y formar el nuevo orden mundial de Constantino, que era de Nimrod. El mismo ejemplo, para solidificar su reino. La Biblia cristiana, un libro adulterado probablemente, y para mí, esa es mi teoría, tiene que haber sido un judío forzado a escribir. Y yo he especulado que tal vez fue Josefus. Escribieron errores leves la Biblia cristiana, pero por montones, abrumante, para que la persona que estudia Torah no caiga en tremenda tontería. Por eso mucha gente está abortando idolatría. A medida que aprendes la Biblia hebrea, no caes en las tonterías de la Biblia cristiana, porque uno se da cuenta, wow, qué tontería. Nacimiento original no existe en la Biblia hebrea. Eso es un cuento inyectado en Isaías 7:14, pero en verdad Isaías 8:3 te dice que Isaías embarazó a esa mujer y ya tiene un hijo. Isaías 7:3, perdón, ya tiene un hijo, Shar Yeshuv. Así que obviamente muchas mentiras tratan de inyectar dioses encarnados, que es Tamuz, el nacimiento original, que es Semiramis, el dios que embaraza a esta mujer, que es Nimrod. Es la misma historia, solo le cambiaron los nombres y fue para beneficio de Roma, de la Iglesia Católica Universal que Constantino formó. Por eso la Iglesia Católica cambió de sábado a domingo, adorando al dios sol. Por eso la hostia en la Iglesia Católica la tienen en una cúpula del sol. Una religión basada en Nimrod. Y por eso todo estos errores, como digo, mi especulación que fue un judío, así como la Corán, forzado a escribir. La historia de Stephen es tan tonta. Y así hay muchísimas historias que te cuentan, y la gente que sabe, la gente que no sabe, cae por la tontería. Oh, por fe. Pero es tontería. ¿Qué piensas de eso? Los errores de la Biblia cristiana fueron hechos a propósito para demostrar a la gente que sepa la Biblia hebrea no caer en tremenda tontería. La gente que no sabe la Biblia hebrea cae. Los doctrinales comienzan, léete el libro de Juan, el libro de Hebreos, pero nunca te dicen léete la Biblia hebrea, porque si tú lees la Biblia hebrea no caes. Te repito, la primera vez que leí la Biblia cristiana y leí la historia de Jesús presentándose frente a Tomás, demostrando los hoyitos en las manos, yo casi me caigo, porque yo sabía que se refería al falso profeta. También tenemos, creo que en Marcos 14, que Jesús se refiere como ese pastor, que es Zacarías 13, verso 7, que se refiere al falso profeta con hoyitos en las manos también. Y Jesús se refiere así 2 veces en la Biblia cristiana.
Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Que él es el pastor. O sea, él es el falso profeta con hoyitos en la mano. Aparece 2 veces en la Biblia cristiana Jesús como el falso pastor y el de los hoyitos en las manos. Con Tomás. Es abrumante. Y Tomás responde: mi Señor y mi Dios, o algo así. Ningún judío cae por eso. Así que te digo, mentira, mentira, mentira. Y el judío que sabe la Biblia hebrea, la persona de fe que sabe la Biblia hebrea, no cae por tremendas tonterías. Así que este libro fue probablemente escrito por un judío, forzado a escribir. Como yo te digo, yo pienso que tal vez fue Josefos, porque una persona que sabe la Biblia hebrea no cae por estas tonterías. Mentira o es verdad, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.